Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez para presentar a nombre propio y las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores en materia de incentivos al empleo de personas con discapacidad. Hasta 5 minutos, con la excepción que ya hizo presidente Noroña, senadora. Con su venia, presidenta. En México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, hay más de 7 millones de personas con discapacidad, es decir, el 5.7% de la población. Históricamente, este grupo de población ha vivido en pobreza y en desventaja. Y, por ejemplo, con una carencia social de hasta el 28%. En términos de ejercicios de sus derechos, a la hora de buscar un trabajo, pues es un grupo que tiene mucha dificultad en tener un trabajo. Eso se refleja en la población económicamente activa de las personas con discapacidad, que es solo del 39%, a comparación de las personas que no tienen discapacidad, que es del 65%. Excluir a las personas con discapacidad no solo es injusto, sino muchas veces discriminatorio, pues existen estereotipos que hacen concebir a las personas con discapacidad como enfermas, no aptas, incapaces, improductivas, como una carga para las empresas, dependientes o como objetos de cuidado, lo cual no solo representa una idea falsa, sino también ofensiva y perjudicial para este importante sector. Imaginen lo difícil que es para las personas con discapacidad estar escuchando siempre que no valen igual que los demás, que no pueden hacer el mismo trabajo que los demás. Es realmente una forma de discriminación y de estar bajando la autoestima para que estas personas puedan superarse. Yo sufrí una discapacidad por un infarto cerebral y todos los días, un día sí y un día no, recibo hate de parte de Twitter o Facebook. Este último día, hace 3 días, la senadora Maqui Ortiz debería retirarse. Está muy mala de salud, su mano tullida, pero le encanta el pinche poder y los millones de pesos. De eso se trata. Y yo después de la discapacidad he sido alcaldesa, he sido senadora. Imagínense la gente que está luchando por tener un empleo con una desventaja de ese tipo y no tiene realmente la ayuda que pudiera darle no solamente el gobierno, sino a través de las empresas. Como Estado mexicano tenemos la obligación de impulsar la construcción de sociedades con entornos que tomen en cuenta la inclusión de las personas con discapacidad. Las empresas deben desarrollar instrumentos para que la economía sea más fuerte con estas personas incluidas. De allí que en los últimos años se han impulsado diferentes iniciativas como una disminución del 25% a las empresas que contratan personas con discapacidad o en algunos estados como el mío, disminución del 25% del impuesto sobre nómina a las empresas que contratan más del 10% de empleados con discapacidad. No obstante que esto es muy valioso y que ha mejorado la situación, no ha sido suficiente. Por tal motivo, la presente iniciativa propone una reforma al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de establecer a los patrones que empleen personas con discapacidad puedan obtener un estímulo fiscal consistente en deducir los ingresos acumulables, el equivalente al doble del salario efectivamente pagado a las personas contratadas, siempre y cuando los trabajadores referidos estén certificados por el IMSS o por la Secretaría de Salud de acuerdo al criterio que ya existe de discapacidad. También se propone reformar los artículos 25, 106, 107 y 147 de la Ley del Seguro Social
para exentar del pago de cuotas que les corresponden a patrones y trabajadores, de los gastos médicos y pensionados, de las prestaciones en especie económicas del seguro de enfermedades y maternidad, así como las contribuciones del seguro de invalidez y vida. Y finalmente, la iniciativa reforma el artículo 29 de la Ley del Infonavit para que los empleadores estén exentos del pago de las cuotas de estos trabajadores, de los que tengan y cumplan el criterio de discapacidad motriz, que quiere decir que personas necesiten el 80% del tiempo una silla de ruedas, una prótesis, unas muletas, un aparato audiovisual, definitivamente que haya una discapacidad importante, que necesiten esta ayuda y que estén certificados por las instituciones de salud. Quiero hacer énfasis de que esta fue una iniciativa propuesta del Partido Verde que se hizo en campaña. Aquí estamos respondiéndole a las personas con discapacidad y al pueblo de México y seguiremos legislando para que haya igualdad, inclusión y equidad en este país. La discapacidad no es una excusa para la exclusión, sino una razón para la inclusión. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción H del artículo 72 constitucional.